Bien, ahora sí, buenas tardes para todos. El gusto de que estén aquí. Vamos a comenzar con esta actividad, con la jornada de actualización técnica en zinc, bioestimulantes y reguladores de crecimiento, organizada por NutriAvanza y Agroterra, en el marco del lanzamiento de BioAvanza Plus. Vamos a invitar para arrancar la actividad a Federico Lasval, director de NutriAvanza, para describir lo que va a ser justamente la presentación de dicho producto, pero también la característica técnica que va a tener esta actividad. Federico, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Primero que nada, agradecerles la presencia. Estamos en un momento complicado de tiempos para todos, así que agradecerles por eso. Un poco el objetivo de la jornada, yo diría que en realidad son dos objetivos. Uno es el de reforzar la propuesta de trabajo de NutriAvanza, la propuesta de valor, como le llaman ahora, que es el de generar información de calidad para la toma de decisiones. O sea, estar en el campo junto al productor, ni que hablar, realizar permanentemente ensayos experimentales en nuestras condiciones locales de estos productos para buscar su mejor uso. Y bueno, y ni que hablar esta instancia de traer a dos genios como Gustavo Moreno y Gustavo Ferrari de la nutrición y de la fisiología vegetal, para que bueno, nos compartan más allá de cosas puntuales, de algún ensayo y información, todo su conocimiento, que quisiera yo aprovechar al máximo. Por eso la mesa de discusión al final, porque realmente saben muchísimo y bueno, sacarle el mayor jugo posible. ¿Por qué los invitados, Federico? Bueno, aparte de ser dos genios, ya hace casi 20 años que los conozco. Bueno, Gustavo Moreno fue mi mentor, como yo digo, mi primer maestro en estos temas. Ya por el 2009 me dio la primera capacitación en estos temas y bueno, a partir de ahí tenemos una relación muy cercana y Gustavo ya es la tercera vez que lo traemos, estando en otras empresas. Ya en el 2008 él ya había venido a dar una gira y unas charlas por el Uruguay, ya hablaba de zinc, ya tenía datos de falta de zinc, y bueno, por tercera vez traerlo para que nos siga hablando del zinc, y bueno, un poco actualizarnos, y de bioestimulantes, que es el otro gran tema del momento en el cual Gustavo también está trabajando mucho. Pero muy bien, Federico, quedó presentada la actividad, dos charlas y al final va a haber una mesa de intercambio donde vas a estar tú, por supuesto que los dos expositores, y se va a sumar también Gonzalo Reynoso, gerente comercial de Agroterra. Vamos a invitar a partir de este momento a Gustavo Ferraris, ingeniero agrónomo de INTA Pergamino de Argentina. La charla que nos trae Gustavo es Zinc y bioestimulantes en cultivos de invierno. Adelante, Gustavo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Lo ideal es que subas, sos uno de los dueños de la atención. Yo me quedaría por acá abajo nomás, no sé, es bastante informal, así que me voy a quedar por acá. Como decía Federico, la verdad que estamos viniendo bastante seguido por Uruguay. Estoy encantado de estar acá, por la forma que me reciben. Así que, y bueno, Federico, ni hablar, muchísimas gracias por la invitación y por la forma en que preparaste, que indica el respeto y el aprecio que sin duda es mutuo, ¿no es cierto? Bueno, yo un poco les voy a contar la experiencia argentina, digamos, en el uso, qué resultados venimos teniendo y, bueno, en definitiva, qué uso le estamos dando y dónde podemos ver que este tipo de tecnologías de nutrición, digamos, nos están brindando hacia, digamos, nuestros cultivos, ¿no? Esto que vemos acá de foto no es caprichoso, un poco son el paño de ensayo del último año de cultivo de trigo, donde nosotros probamos un poco todas estas tecnologías y es la usina de datos, ¿no es cierto?, para después sacar conclusiones, ajustar tecnología y dar recomendaciones a la producción, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente la nutrición vegetal es el punto clave que tenemos prácticamente en casi todos los cultivos, ¿no? Entonces,
un poco la hoja de ruta, vamos a hacer un repaso de estos temas, bioestimulantes, un poco vamos a definir, digamos, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, ya que es una palabra muy usada, pero, digamos, tiene un concepto bastante amplio. Creo que la gran limitante que tenemos en nuestros cultivos extensivos, sin duda, es el agua, y bueno, vemos un poco, vamos a tratar de enfocar cómo nos pueden ayudar, digamos, ¿no es cierto?, a mitigar condición que es frecuente en todos los veranos, se presenta en mayor o menor medida. Después, pasando, digamos, a lo que son las tecnologías de nutrición mineral, vamos a un poco identificar el tema de micronutrientes, cuáles son las causas de la deficiencia, y bueno, sobre todo centrado en zinc y boro, que son los más importantes, ¿no? Las formas de aplicación en bioestimulantes, en micronutrientes, qué ventajas le vemos a una y otra, las experiencias que hemos tenido trabajando en la zona núcleo pampeana, que es donde yo, digamos, desarrollo mi actividad, y sobre todo lo que es más importante, cómo lo integramos dentro de un sistema productivo, ¿no? Bueno, entonces para empezar, ¿qué es un bioestimulante? Bueno, lo importante de decir acá, ¿no es cierto?, es que de esto van a poder encontrar muchas definiciones en la bibliografía, ¿no es cierto?, pero todas coinciden en algunos puntos comunes, ¿no? Son compuestos generalmente de naturaleza orgánica, se usan en dosis pequeñas y básicamente lo más importante de todos es que es un agrupamiento funcional, ¿no es cierto?, no es ni químico ni metabólico, o sea, pueden ser sustancias muy distintas, pero que cumplen una función común, digamos, ¿no?, que es ayudar al crecimiento vegetal. Por eso vamos a encontrar una gran cantidad de compuestos muy diferentes, como son los que yo estoy listando aquí. Inclusive puede llegar a incluir minerales que no están integrados dentro de los que se consideran como nutrientes esenciales, y hasta microorganismos vivos, ¿no?, como pueden ser algunas bacterias u hongos que tienen una función común, digamos. Y la forma de actuar es siempre la misma, digamos. Hay una señal que la planta recibe, ¿no es cierto?, generalmente en sus pigmentos, ¿no es cierto?, o en proteínas asociadas a sus pigmentos, y desencadena una respuesta que en general es la mejora del crecimiento vegetal. Pero básicamente el concepto que nos tiene que quedar es de que, digamos, es algo orgánico que ayuda al crecimiento vegetal, no importa demasiado su composición, sino lo que hace dentro de la planta. Los bioestimulantes, ¿no es cierto?, que nosotros lo vemos como una tecnología emergente y en crecimiento, digamos, es algo que en todo el mundo también viene desarrollando, digamos, un proceso paralelo. En los países desarrollados, con un mercado más avanzado, ¿no es cierto?, que lo que podemos tener por ahí en el Cono Sur, en Brasil más avanzado que en Argentina o en Uruguay, pero se prevé que hacia los próximos años, hacia la proyección, por ejemplo, hacia 2030, el mercado global se duplique. O sea, es una de tecnologías de insumos para el agro de las que más crecimiento se espera, ¿no? A partir de, digamos, una mayor diversidad de productos, a partir de también productos a los cuales se le va encontrando el posicionamiento y también una mejora continua en los productos, ¿no? Las compañías que vienen hace muchos años trabajando ya están en productos de segunda o tercera generación, o sea, han ido reemplazando los productos iniciales por otros, digamos, que cada vez brindan mejores resultados. Y la otra novedad, ¿no es cierto?, es que las grandes compañías de químicos también han ido comprando empresas para meterse al negocio, ¿no?, donde eso un poco de alguna manera evidencia de que, digamos, efectos benéficos les están viendo y que es algo muy promisorio, ¿no es cierto?, hacia el futuro. Esto es un poco un estado de situación en Argentina. En uno de los simposios, últimos simposios de fertilidad, se presentó, digamos, un poco una información de una encuesta hecha a un número de productores, y bueno, se considera que en Argentina, digamos, sobre todo lo que tiene que ver con productos foliares, un 18% de la superficie de cultivos extensivos argentinos está siendo tratada hoy en día, ¿no? El cultivo más utilizado es en soja, pero viene de cerca maíz y trigo. El objetivo básico es aumentar rinde, que creo que el foco todo lo tenemos ahí, queremos sacar más producción para pagar, digamos, esta tecnología. Y después hay, digamos, una serie de efectos indirectos que tratan de explicar ese aumento de rinde, como ser mejora de la sanidad, el estrés hídrico, que es algo en lo que siempre caemos, ¿no?, o, digamos, la mejora, digamos, en distintos procesos fisiológicos que hacen a la nutrición, ¿no? Bueno,
varias ventajas que se les mencionan, que son todos los que nosotros buscamos, y como que el productor no ve una desventaja de su uso, más allá de ser un costo más, digamos, ¿no? Pero como que efectos desfavorables no se le ve ninguno, digamos, ¿no? Sino que por ahí a veces puede haber inquietud en cuanto a la estabilidad y a la magnitud de la respuesta, pero son tecnologías, digamos, que el productor las considera amigables, que les gusta y que no tienen efectos, digamos, nocivos asociados más allá del costo, ¿no? Y aproximadamente, ¿no es cierto?, por el volumen de ventas, ¿no es cierto?, se considera hoy que un 10% de la superficie de soja, ¿no es cierto?, en la última campaña en Argentina, fue tratada, ¿no es cierto?, con algún tipo de producto foliar, ya sea bioestimulante o un fertilizante foliar. Acá podemos tener uno de los usos más comunes de cómo los pensamos y los implementamos, digamos, a estas tecnologías. Esta es una foto de nuestros ensayos en la campaña 22-23, una campaña que no vale la pena ni mencionarla, la seca grande, ¿no?, que, bueno, dilapidó la producción de prácticamente todas las regiones productivas de extensivo. Y acá vemos, obviamente fue un año de muchos insectos, arañuela, trips, insectos chupadores, digamos, ¿no? Y acá vemos distintas parcelas tratadas con tecnologías, bioestimulantes, fungicidas, insecticidas o un tratamiento, digamos, que incluía las tres tecnologías. Obviamente que, digamos, la que tenía insecticidas estaba mejor porque el foco era, digamos, precisamente en las plagas. Y esta foto está sacada 7 días después del tratamiento, ¿no? Y estas dos que habían tenido insecticidas, esta es solo insecticida y esta las tres tecnologías, estaban mejor que el resto. Ahora, un mes después, esta tecnología, la de tratamiento completo, superaba, ¿no es cierto?, a la del insecticida solo. O sea, el productor lo usa como en una integración, digamos, junto con tecnologías para la protección, y los efectos son en una parte directo y otra parte también cierto sinergismo que potencia el uso de otros agroquímicos, ¿no? Y ese es un poco el posicionamiento que hoy se le está dando bastante fuerte, digamos, en la zona núcleo argentina. Desde el punto de vista de lo que es la fisiología del estrés, digamos, ¿no?, que uno lo piensa siempre como un reversor de estrés, digamos, ¿no? Bueno, obviamente ¿qué nos gustaría tener en el campo? Obviamente que, digamos, un crecimiento lineal donde las plantas tienen cero proceso de estrés, o sea, donde las condiciones de radiación, humedad y temperatura son las ideales. Pero en el campo eso no existe, nunca. Eso no lo vamos a tener nunca en el campo, ¿no es cierto? La idea es que no pasen de aquel umbral de estrés, ¿no es cierto?, que afecta al rendimiento, ¿no? Entonces, un poco el marco teórico sería lo que nos cuenta la bibliografía, que lo ideal sería de que los bioestimulantes, ante la presencia de estrés, ante el aumento, digamos, de las hormonas desfavorables, por decirlo de alguna manera, el etileno, el ácido abscísico, que son las que desencadenan las señales de senescencia, bueno, estos compuestos nos ayuden, digamos, a no llevarlo a la condición de cero estrés, pero estar lo más cerca posible por arriba del umbral de estrés que llega a perjudicar rendimiento, ¿no? Y en función de ese tipo de usos es que nosotros pensamos, digamos, estas tecnologías. Hay muchísimas bibliografía que detalla, digamos, cómo el estrés hídrico afecta a las plantas. El órgano fundamental que es afectado es el cloroplasto, por eso la fotosíntesis, digamos, es lo primero, ¿no es cierto?, que tiende a decaer. Hay daños, ¿no es cierto?, en el fotosistema 2, que es precisamente donde se produce la fotosíntesis. Hay acumulación de especies tóxicas, ¿no es cierto?, como son los peróxidos. Se inactiva la enzima de la fotosíntesis y se desactivan las proteínas de transporte de hidratos de carbono, la planta deja de crecer, digamos, ¿no? Naturalmente, digamos, los vegetales tienen toda una serie de procesos naturales que desencadenan respuestas para tratar de mitigarlos. El uso de bioestimulantes trata de, en alguna medida, disparar señales tempranas, activar de manera temprana estos procesos para que retrasen, digamos, la detención de crecimiento lo más posible. Obviamente que si esto se mantiene en el tiempo, va a haber una reducción de crecimiento y una pérdida de rendimiento que es inexorable, ¿no es cierto? Si dura mucho tiempo, la planta va a dejar de producir o se termina muriendo, ¿no es cierto?, de cuál manera, ¿no?
Esos mecanismos, digamos, de regulación, digamos, que se dan la planta para tratar de mitigar el estrés hídrico y también el efecto de las altas temperaturas, tiene una regulación superior, digamos, ¿no?, a nivel de la planta y una regulación, por supuesto, a nivel radicular, ¿no?, para mejorar el crecimiento, atenuar el estrés hídrico, aumentar la actividad microbiana de los microorganismos que son favorables. La idea es que todo esto nosotros lo podemos anticipar y lo podemos acrecentar, ¿no es cierto?, con el uso de determinados compuestos, ¿no es cierto?, que nos pueden llegar a ayudar, ¿no? Ahora, ya metiéndonos un poco, de luego de esta introducción, en lo que son, digamos, el comportamiento típico de los ensayos, ¿no?, y qué es lo que vemos naturalmente a campo. Este es un experimento, ya tiene unos años, pero que hicimos nosotros bastante referencial, donde tratábamos de ver, digamos, cómo nos podían ayudar los bioestimulantes a mitigar dos cosas fundamentalmente. Por un lado, la detoxificación de herbicidas, estos eran altas dosis de diclosulam en cultivo de soja, y también compuestos que estaban destinados a reducir, digamos, o atenuar los efectos del estrés, ¿no es cierto? Con el tema de los herbicidas estaba bastante claro, digamos, ¿no es cierto?, altas dosis, ¿no es cierto?, de, en este caso, diclosulam aplicado como postemergente, reducían un poco el rendimiento respecto del testigo. El uso de un bioestimulante ayudaba a contrarrestarlo y aumentar los rendimientos. Y en lo que tiene que ver con el estrés hídrico, acá probamos 3 momentos de aplicación en una campaña que tuvo un estrés hídrico moderado. 2021 fue la campaña de la pandemia, ¿no? Fue bastante seca en la zona núcleo argentina. Y bueno, frente a un pronóstico de 15 días sin lluvias en el mes de enero, nosotros probamos, digamos, a aplicarlo cuando todavía el cultivo tenía por arriba del 50% de agua útil, estaba creciendo, pero con un pronóstico de estrés hídrico. Hacerlo, digamos, en el momento más severo, en el momento más agudo de ese estrés, o después de una lluvia, ¿no es cierto?, tratando de buscar un efecto restaurador, donde en este caso ya nos cayó en R5 con el número de granos bastante definido, ¿no? Y claramente se ve que son tecnologías proactivas, que funcionan cuando la planta todavía está creciendo. En pleno estrés, directamente no lo puede ni absorber, una planta totalmente cerrada, con los estomas cerrados, y, digamos, postestrés depende qué estado fisiológico ocurra. Si es este R3, R4, vamos a tener oportunidad de un efecto compensatorio. Si ya es más tarde, es como que la planta de R5 en adelante absorbió lo que necesita y hace una retraslocación de lo absorbido, digamos, ¿no?, pero no logra, digamos, muchos efectos compensatorios, ¿no? Entonces, pueden funcionar como mitigadores de estrés hídrico, pero generalmente como preventivos, más que como reactivos. Y en el momento más agudo, no funcionan, ¿no? Eso es lo que nosotros un poco venimos viendo. Bueno, acá, digamos, hay otro de los posibles usos, que es como detoxificador de herbicidas, digamos, en lo que es el cultivo de soja, la clásica, digamos, uso de fomesafen más benazolín, que nosotros lo hemos medido en muchos experimentos, y a veces más clínico, a veces más subclínico, pero casi siempre hay una penalidad de rendimiento que oscila en el orden de los 200 kilos. Y bueno, estos detoxificadores, en aplicaciones conjuntas, muchas veces la bibliografía propone hacerlo antes para preparar la planta, a veces es inaplicable, nuestro sistema es poco aplicable, pero en aplicaciones conjuntas logra muchas oportunidades de revertir ese daño e incluso a veces hasta tener algún efecto compensatorio, digamos, ¿no? Bueno, y acá están los componentes de rendimiento. Generalmente actúa sobre el crecimiento vegetativo, mejorando la altura que la deprimen estos herbicidas, mejorando el número de nudos y el número de vainas por planta, ¿no? Pero bueno, la penalidad puede abarcar un 5%, por ejemplo, que muchas veces eso a campo no lo vemos, si no tenemos un experimento donde tenemos el testigo al lado, pero es algo bastante frecuente, ¿no? Esto es un poco el daño fitotóxico directo. También hay un daño por carryover hacia los siguientes cultivos, que eso, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y en lo que tiene que ver con lo mineral, bueno, esto es ampliamente conocido, ¿no es cierto?, que
El 95% del peso seco de la planta, afortunadamente, no lo tenemos que agregar, no lo tenemos que comprar, proviene de la fotosíntesis, ¿no? la asimilación de carbono, oxígeno e hidrógeno. Y después los nutrientes se clasifican, digamos, la clasificación más general es por la magnitud de su demanda, no por la importancia en la definición de rendimiento, ¿no? Entonces los nutrientes macro son los que primero han aparecido como deficientes por una cuestión de que los agotamos en primer lugar, casi todos tienen un alto índice de cosecha y son demandados en grandes dosis. Los nutrientes que denominamos meso, más que a cantidad, están asociados a desbalances en las relaciones entre ellos y hay una cuestión de pH y su disponibilidad. Y los micronutrientes son esenciales, pueden tener un impacto importante en el rendimiento, pero se denominan micro porque se encuentran en concentraciones muy bajas, tanto en la planta como en el suelo, ¿no? Pero pueden ser relevantes para la determinación de rendimiento. ¿Por qué aparecen deficiencias de micronutrientes? Básicamente por dos cuestiones, ¿no? Acá le traigo el mapa de la experiencia argentina, en Uruguay es exactamente lo mismo. Una es la disminución en el contenido de materia orgánica, que es la base, el proveedor, digamos, general de todos los elementos, ¿no? Todo suelo, esto no es necesariamente causa de un mal manejo. Todo suelo prístino, cuando se pone en agricultura, llega a un nuevo equilibrio. Ese equilibrio es aproximadamente, en ausencia de erosión, en ausencia de malas rotaciones, es aproximadamente la mitad del contenido original, ¿no? Se equilibra en un contenido que es la mitad aproximadamente. Eso pasó en Estados Unidos, pasó en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en todas partes del mundo, ¿no? Sin erosión. O sea, cuando ponemos un suelo en cultivo, lo que podemos aspirar es a lo sumo a mantener la mitad de la materia orgánica original. Obviamente que la que se mineraliza es la materia orgánica más lábil, ¿no? Entonces la capacidad de aportar nutrientes es lo que baja más rápido, ¿no? La parte estructural, la materia orgánica recalcitrante que tiene que ver con el mantenimiento de la estructura del suelo, esa se mantiene mucho más. Son compuestos más fuertes, enlaces más fuertes, pero son con menos habilidad para proveer nutrientes. A duras penas, rotando y fertilizando bien, podemos aspirar a esto que hemos logrado entre 2018 y 2024, que es a fuerza de trigo y maíz en las rotaciones, mantenerlo. Yo creo que en ese sentido, Uruguay también está en buen camino, ¿no? Con los esquemas de conservación que tienen de uso del suelo, con rotaciones, mucha agricultura de invierno, cultivo de cobertura, más o menos la están manteniendo. Cuando entra la pendiente y la erosión, es otro partido ya, eso es más difícil, mucho más difícil todavía, ¿no? Es raro poder mantenerse, ¿no? Por eso que el esfuerzo que hay que hacer es el doble, ¿no? Con zonas con pendiente. Y el otro punto es la acidificación de los suelos, ¿no es cierto? Que es un proceso bien complejo, ¿no? Fíjense que los suelos argentinos en un estado prístino tenían niveles de pH aproximadamente 6,5 y bueno, fueron bajando, ¿no? Esto es un relevamiento acá de 2018, este de 2024, lo que vemos que la acidificación continúa. La acidificación tiene dos motivos fundamentales. Por un lado, la exportación de base de cambio, calcio y magnesio sobre todo, y por otro lado, el uso de fertilizantes nitrogenados y azufrados, ¿no? Que son los que tienen una acidez residual. Y eso no lo solucionamos rotando y fertilizando, porque más gramíneas requieren más nitrógeno, y obviamente nitrógeno, azufre, como decimos, deja una acidez residual, ¿no? Pero bueno, esto da para una jornada, no una charla, da para todo un día, digamos, ¿no? Porque el proceso de reversión de esa acidez tampoco es fácil hacer, digamos, ¿no? No es cuestión de poner cal, dolomita, porque son insolubles, habría que incorporarlas, muchas veces llevaría a romperla directa. Bueno, es todo un proceso que los mismos técnicos tenemos dudas cómo detener esa acidez, ¿no es cierto? Pero está claro que la acidez lleva a menor disponibilidad de los nutrientes, ¿no? Entonces, a veces para la misma cantidad total tenemos menos fracciones disponibles, ¿no? Con lo cual vemos que ese fenómeno se va haciendo muy, muy complejo, ¿no es cierto? Argentina, por ejemplo, en 50 años de agricultura, redujo 3 décimas, ¿no es cierto?, como promedio de toda la región pampeana, el pH de los suelos. Pero en los últimos 7 años se redujo otras 0,2 décimas, ¿no es cierto? En una escala logarítmica, esto es mucho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un proceso que es bien preocupante, digamos, ¿no?
Y bueno, como decíamos, casi todos los nutrientes tienen su mayor disponibilidad, digamos, en valores cercanos de la neutralidad, la ligera acidez. Cuando nos movemos de ahí para un lado o para el otro, baja la disponibilidad y empiezan los problemas, ¿no? Y bueno, uno de los nutrientes, de los micronutrientes, vamos a hablar de los dos más importantes. ¿Eh? Bueno, muy bien el amigo, ¿eh? Bueno, decíamos que los dos micronutrientes más importantes en los sistemas extensivos son zinc y boro, ¿no? Y bueno, un poco de ello nos vamos a hablar, digamos, ¿no? El zinc se hizo muy conocido, digamos, en maíz por este bandeado clorótico que es muy típico. En realidad son muchos los nutrientes que produzcan este bandeado, magnesio puede hacerlo también, a veces azufre, pero bueno, nosotros estamos medio familiarizados con que el zinc produce esto y entonces lo identificamos rápidamente, ¿no? Pero es interesante señalar que ese síntoma casi que se produce solo en el maíz y en el sorgo. En otras especies, aún en gramíneas, el síntoma puede ser diferente, como por ejemplo en el trigo, no es clásico ver este bandeado, sino que aparece más bien como un parche, como un bandeado clorótico que se hace necrótico, que se parece más bien a una septoria, sin los pignidios, por supuesto, pero no es igual, digamos, que en el maíz, ¿no? Este síntoma no es una señal inequívoca de que hay una deficiencia, indica que la planta tiene una baja concentración, pero puede ser también por cuestiones ambientales. Por ejemplo, una primavera muy fría, puede ser que la planta tenga baja concentración, pero si en el suelo la disponibilidad es buena, logra recuperarse, ¿no? Cuando los síntomas son más severos, ya empieza a haber reducción de crecimiento, achaparramiento, la planta, ¿no es cierto?, tiende a formar, en casos extremos, una roseta, ¿no? Prácticamente, estas son localidades muy emblemáticas de la zona núcleo. Cuando agarramos un septiembre frío, prácticamente lo vemos en todos lados el síntoma, ¿no? En todos casos estamos viendo una deficiencia severa. Bueno, nosotros confiamos un poco más en el análisis de suelo que en la observación visual, digamos, ¿no? Porque a veces puede ser también un factor ambiental. Pero lo que queda claro es que en la primavera temprana la concentración de zinc en los tejidos foliares del maíz es casi siempre baja. Eso es todo zinc. Sí. Síntomas de deficiencia, baja concentración en la planta. Muchas veces se puede recuperar hasta sin fertilización, depende de cuánto haya en el suelo, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué el zinc afecta la planta y produce una penalidad de rendimiento, una reducción de crecimiento? Bueno, este trabajo, digamos, si ustedes quieren mirarlo, digamos, se los puedo enviar, es muy interesante porque describe de manera completa el síntoma de deficiencia de zinc. ¿Qué le pasa a la planta cuando tiene una deficiencia de zinc? Se vuelve más sensible a la luz y a las altas temperaturas, aparece esta clorosis internerval que es tan conocida. El zinc interviene en la síntesis de auxinas, están relacionados con el crecimiento. Por eso es que suele haber entrenudos más cortos, plantas más bajas, ocurre este proceso de estrés oxidativo y hay una menor síntesis de proteínas ligadas al zinc. El zinc es un activador enzimático dentro de la planta. Entonces, cuando hay una baja concentración, hay un montón de procesos internos que se ralentizan. ¿Qué, digamos, condiciones son predisponentes que a mí me pueden hacer sospechar de que puede haber una deficiencia de zinc? Condiciones de pH elevado que hace que, digamos, esté desplazado por el calcio dentro del complejo de cambio. Cuando hay bajo contenido de materia orgánica y baja humedad en el suelo, es como que perdemos una segunda fuente para la provisión de zinc. La presencia de carbonatos, bueno, forma carbonatos de zinc solubles, entonces se vuelve muy poco disponible. Y también el zinc tiene una gran afinidad por el fósforo, suelen formarse complejos insolubles. Eso tiene que ver con que el fosfato es un anión trivalente, entonces tiene una fuerza de absorción muy grande, ¿no? Entonces, cuando hay alta disponibilidad de fósforo en el suelo, eso no hay peligro en Argentina ni Uruguay, no hay peligro en ningún lado, ¿no es cierto? Pero cuando hay dosis importantes de fósforo en línea, puede haber, digamos,
un acomplejamiento y una menor disponibilidad, por lo menos temporal, donde hay una aplicación de zinc en línea, ¿no? Entonces, esto está graficado de nuevo. Yo cuando veo estos síntomas predisponentes, ¿qué me está indicando? Que va a aumentar la adsorción y la precipitación y decrece la deadsorción desde el complejo de cambio. Entonces, estas condiciones predisponentes me deben ser un llamado de atención. Yo debería hacer análisis de suelo. Cuando tengo estas condiciones predisponentes, alguna de ellas debería hacer análisis del suelo. Y el análisis de suelo es como que es la herramienta definitiva. Y esta parte por millón tan famosa, tan conocida, es el umbral crítico que se ha validado en muchos experimentos, ¿no? Y la manera de corregirlo pueden ser tratamientos sobre semilla, aplicaciones foliares o tratamientos al suelo. Cada uno con fuentes químicas diferentes, con requerimiento de dosis diferentes, porque la biodisponibilidad va a cambiar, digamos, ¿no? En función de una u otra forma de aplicación. Bueno, estos son algunos de los umbrales críticos que en distintas redes de ensayos venimos ajustando en Argentina. A propósito, traje este de soja para mencionarle que lo que hemos visto es que este umbral crítico es inespecífico. Nosotros lo vemos en todos los cultivos y con aumento de rendimientos similares. O sea, en maíz, en sorgo se nota más, pero si la disponibilidad está por debajo de esa famosa parte por millón, fíjese que hay una penalidad de rendimiento en soja del orden del 5% que es bastante parecida a la de maíz, ¿no es cierto? O sea, cualquiera de los cultivos estaría en condiciones de responder si hay una baja disponibilidad, ¿no? Y bueno, a partir, digamos, de estas redes de ensayos, del mayor, digamos, conocimiento de la respuesta zinc, de los mecanismos involucrados, es que el consumo en Argentina ha ido creciendo. Esos mapas que nos iban marcando una deficiencia creciente, ¿se acuerdan? De 2018 a 2024, ya no empezaron a marcar caídas porque se está usando cada vez más zinc. Entonces empezamos a reponer, digamos, ¿no? las cantidades que consumimos y hoy ya no está bajando, ¿no? ¿Qué es lo que nos muestran estos mapas? Fíjense, el nivel pristino en Argentina era muy alto, más de 2 partes por millón. Antaño nadie hablaba del zinc. Los primeros relevamientos marcaban áreas muy específicas. El centro, sur de Córdoba, suelos más arenosos, más frágiles, algunos ambientes del litoral. Para 2018 esto había aumentado mucho y quedaban áreas, por ejemplo, la cuenca del Salado, que es un área ganadera de baja extracción, o el sudeste de Buenos Aires, que tiene muy altos contenidos de materia orgánica, pero ya la zona núcleo, el litoral, habían bajado muchísimo, ¿no? Y si lo vamos a mirar a 2024, esa pendiente se ha revertido fertilizando. Las causas de la deficiencia, estos son un poco los niveles actuales. Hoy los niveles más bajos los vamos a encontrar o en el litoral, o si no, digamos, en el oeste de la región pampeana, y las causas de esas carencias son diversas, ¿no? En el litoral es por una cuestión de retención, por pHs altos, muchos contenidos de arcillas morilloníticas y de carbonatos. En la zona núcleo es como que estamos ahí en el límite, ¿no? Y básicamente es por extracción, los niveles originalmente eran buenos, y todo lo que es el oeste es una zona cuya génesis son suelos, digamos, muy frágiles, con bajo contenido de arcilla y bajo contenido de materia orgánica, suelos esqueléticos, ¿no? Donde ya el contenido original era bajo, ¿no? Entonces, bueno, se ha acentuado un poco por extracción, pero básicamente siempre fueron bajos, digamos, ¿no? Bueno, tradicionalmente nosotros hemos pensado, o en las primeras recomendaciones, un poco uno decía, estás por debajo del umbral, hay que fertilizar. Cualquier fuente que uses va a estar bien. La dosis era distinta. 100 gramos sobre semilla, 300 para arriba vía foliar, 1 kilo si estás aplicando al suelo porque la absorción es menos eficiente, pero digamos, corrigiendo dosis todo era más o menos lo mismo. Después empezamos a ver que hay situaciones particulares donde empezamos a encontrar alguna diferencia. No pasa siempre, pasa en algunas situaciones. Pero bueno, yo se los muestro como a modo de ejemplo. Este es un maíz
donde, por ejemplo acá, contra un testigo que no fue fertilizado, este es un testigo sin fósforo, por eso rinde tanto menos, ¿no? Y acá habían 3 arrancadores, este en azul no tiene zinc, estos 2 sí tienen zinc. Yo sobre esto agrego un tratamiento sobre semilla. Acá tengo zinc al suelo, acá no, pero este tratamiento sobre semilla me logra aumentar el rendimiento de manera independiente de si puse o no zinc al suelo. Y me produce un aumento de rendimiento más alto que con la aplicación al suelo, ¿no? Esto no pasa siempre, pero hay algunos ensayos, sitios que tienen una deficiencia muy severa, donde formas más biodisponibles, como el tratamiento de semillas o la aplicación foliar, produce una respuesta adicional al tratamiento al suelo. No pasa siempre, pero en algunos casos nosotros hemos logrado ver estos resultados. Al final la vincha no había sido lo más efectivo. Bueno, ya con esto llegamos, amigos, con esto llegamos. Bueno, otros casos, esos eran maíz, que es un poco el cultivo más emblemático, pero vemos otros casos donde se repiten estos comportamientos. Este acá de la izquierda es un experimento en trigo, ¿cierto?, donde probamos sin semilla, sin foliar y borofoliar, otro nutriente que con las caídas de materia orgánica se nos está haciendo interesante, ya no solo en cultivos de verano, sino también en trigo vemos buenos resultados. Y bueno, acá lo que vemos del lado derecho es la evaluación de distintas formas químicas de zinc, ¿no? Donde vemos esto en aplicaciones foliares tempranas, en Z30, óxido de zinc, quelato de zinc, zinc nanoparticulado, que son fuentes, digamos, que son muy eficientes, por decirlo de alguna manera, pero en dosis muy bajas, cuando hay deficiencias muy graves, por ahí nos llegan a corregir y a los niveles del zinc quelato. Y la combinación acá, digamos, de 2 formas químicas distintas, el óxido y el quelato, donde, bueno, en general las más biodisponibles son los quelatos orgánicos, ¿no? Y los óxidos de zinc los estamos viendo bien como tratamiento sobre semilla. Sí, si bien muchas veces el óxido están micronizados, o sea, un tamaño de partícula pequeño, como para que pueda atravesar la pared celular sin tantos problemas, cuando llega el momento de la metabolización, la biodisponibilidad tiene un tiempo más largo, digamos, ¿no? Entonces, en general, están más reservados como tratamiento de semilla, ¿no? Donde se usan bastante porque son poco fitotóxicos. Pero como vía foliar, preferimos los compuestos más orgánicos, digamos, ¿no? Aparte, los óxidos tienen el problema de que generalmente son alcalinos, entonces son difícilmente miscibles, ¿no es cierto? Muchas veces interfieren cuando lo hacemos en aplicaciones conjuntas con defensivos, ¿no? Entonces medio como que hay que aplicarlo solo para que puedan ser. Entonces, bueno. Los óxidos en semillas, ¿sí? Esos son los quelatos por vía foliar. ¿30? No, dice que, no, perdón, sí, lo que quise decir es que con 300 gramos por vía foliar, como la biodisponibilidad es mayor, la absorción por vía foliar es como que no perdés nada, digamos, ¿no? En cambio al suelo, el zinc es un catión divalente, nuestros suelos tienen carga neta negativa, entonces tiende a ser absorbido el complejo de cambio, entonces la disponibilidad más lenta, la eficiencia de absorción es menor, ¿no es cierto? Entonces, con 300 gramos foliar podemos hacer lo mismo que con 1 kilo del suelo, digamos, ¿no? Eso. Quelatos, exacto, sí. Así. Bueno, de nuevo les traigo resultados en soja, un poco como para ver esto de que, digamos, esos umbrales son un poco inespecíficos. Esto es un ensayo, digamos, de tecnologías aditivas, ¿no? Un resumen de 34 sitios. Son todas localidades alrededor, digamos, de la zona núcleo, 200 kilómetros alrededor de Pergamino, donde, bueno, vamos evaluando aditivo, agregar de a un nutriente, ¿no? Entonces tenemos acá con los rendimientos absolutos,
o acá en porcentaje. El N, por ejemplo, solamente tiene la inoculación. Después el NP tiene el agregado de fósforo en soja. 34 experimentos, promedio un aumento del 8,5%. El uso de azufre a través de dos fuentes distintas, una mezcla física o una mezcla química. A las mezclas químicas siempre las tenemos un 3 o 4% por arriba. Tiene un aumento de rendimiento entre el 2 al 5%. Y el agregado de zinc, un 4% adicional. Que eso se componen de distintos tipos de experimentos. Los que están por arriba del umbral de una parte por millón no responden nada. Y los que están por debajo de una parte por millón responden mucho, ¿no? En promedio, un 4%. Lo importante es hacer análisis de suelo y aplicarlo, digamos, donde hay una baja disponibilidad, digamos, ¿no? Y bueno, el otro micronutriente un poco menos conocido, pero estamos un poco aprendiendo a conocerlo. Nosotros lo vemos como muy frecuente la deficiencia por la reducción de los contenidos de materia orgánica. El zinc es un nutriente más bien mineral, el boro, el 95% está bajo formas orgánicas en el suelo. Una característica saliente es que el boro tiene prácticamente sinergismos a nivel metabólico con casi todos los nutrientes. O sea, una buena concentración de boro en la planta ayuda al metabolismo de casi todos los otros, ¿no? Entonces es interesante que esté en una buena concentración. De algunas de sus funciones y características, destaco esta, que es conocida, digamos que el boro es un nutriente más bien reproductivo. Su presencia es fundamental para la formación y estabilidad de las paredes celulares, la división celular y el desarrollo de los tejidos reproductivos. Por lo tanto, es un nutriente que, si bien no necesita una aplicación tan temprana como el zinc, que interviene en el crecimiento, pero sí es un nutriente que tiene que estar previo a las etapas reproductivas, ¿no? Si yo lo aplico en R4 en soja, llegue tarde, ¿no? Tiene que estar en R1, para que el cuajado de las vainas, que el proceso clave, esté, ¿no es cierto?, ¿no? Y, digamos, en lo que sería un trigo, por ejemplo, hasta hoja bandera máximo, para que el proceso de cuajado de las flores ya esté dentro de la planta. Bueno, el ciclo de los del boro en los agroecosistemas, digamos, es un ciclo que lo que es interesante de ver es que es muy distinto, de nuevo, del zinc, que es nutriente propio de nutrientes poco móviles, y unido al complejo de cambio. El boro es más bien medio parecido a lo que es el nitrógeno, un nutriente que se mueve y se absorbe por flujo masal. Procesos de encalado, mejora del pH, aumentan su disponibilidad. Cuando hay fuerte acidez, su disponibilidad se reduce. Y otra que es importante es que en ciclos muy húmedos es un nutriente muy fácilmente lixiviable, ¿no? Entonces, cuando tenemos unas lluvias copiosas, años muy húmedos, se puede llegar a lavar y bajar su concentración. Igualmente, como prácticamente el 100% de la absorción es por flujo masal, en una sequía muy severa, la planta también no lo puede absorber, ¿no? Entonces, cultivo típico, característico, el girasol, por ahí viene muy bien, creciendo bien, una sequía fuerte empieza a reducir los entrenudos porque la planta deja de absorberlo. Un caso muy grave puede llegar a desprender el capítulo, que es el síntoma de foto, ¿no? que nos muestran los libros, ¿no? Casos extremos, ¿no?, de experimentos de fisiología muestran que un nutriente reproductivo, un aborto total de, digamos, un cuajado, no llega a cuajar ni un grano. Esto, por supuesto, no lo van a ver en condiciones de campo del Uruguay, donde hay mucha materia orgánica y siempre es un buffer importante, ¿no? Pero un experimento de fisiología muy grande uno lo puede llegar a ver. Lo mismo, ¿no es cierto?, que la reducción del tamaño radicular, digamos, ¿no?, que es otra cuestión que se da en situaciones más severas que en un estrés reproductivo, ¿no? Y bueno, es muy poco conocido, o hay muy pocos trabajos que mencionan umbrales críticos de concentración de boro, digamos, en los suelos. Nosotros en algunas redes de ensayo lo hemos ajustado y nos hablan de valores de 0,7 partes por millón, ¿no? Que es muy frecuente que los suelos estén con disponibilidades por debajo de esto. 0,7 partes por millón
con extracciones con ácidos débiles como acetato, ¿no es cierto?, o directamente con agua caliente, digamos que es un extractante muy sensible, ¿no? Si uno mira los umbrales críticos, digamos, y la disponibilidad en los suelos, digamos, mira esto, todos los suelos de Argentina tendrían que estar fertilizados, digamos, o sea que es algo que tenemos que mirarlo un poco más, ajustarlo un poco más, pero la caída está asociada a la disminución en los contenidos de materia orgánica, ¿no? Y nosotros vemos que es un nutriente que de manera subclínica creemos que nos está haciendo bastante ruido e influyendo de manera bastante importante, ¿no? Algunos experimentos de calibración de dosis, acá los tenemos, en trigo. Fíjense que estos 5.200 kilos serían un valor de un testigo y aplicando boro foliar en distintas dosis hemos llegado en algunos experimentos hasta 5.700, que es un 10%, es una respuesta interesante. Nosotros lo tenemos un poco menos trabajado que el caso del zinc, pero sospechamos que es un elemento que está haciendo bastante ruido, ¿no? En soja, digamos, también hay más trabajos hechos, digamos, que en lo que tiene que ver con gramíneas. Y bueno, este es un trabajo de Don Mario, presentado en el 2023. El semillero Don Mario destaca una cosa bastante importante, ¿no es cierto?, que en la ambientación, si uno va a clasificar qué sitios tienen más respuesta a boro, entre los de alta y los de baja productividad, uno siempre tiende a pensar alta productividad, más demanda, ahí tenemos el problema, pero generalmente no, los ambientes de menos productividad, más erosionados, con más problemas en la conservación de la materia orgánica, es donde estamos viendo mayor respuesta. O sea, en el ambiente pobre, no en el ambiente rico, no necesariamente lo mueve la demanda, sino ese es precisamente el contenido de materia orgánica, ¿no? Después hay un sinfín de otros nutrientes. ¿El boro cuál es la dosis en zinc? Dijiste foliar más o menos 300 gramos. Sí. ¿En boro cuánto? Muy buena pregunta, te agradezco, es muy interesante, porque muchas veces el boro es suministrado a través de mezclas multinutrientes, ¿no es cierto?, donde tiene un pool de elementos y dentro de ello puede ir el boro. Nosotros podemos considerar de que estamos moviendo la aguja, por decirlo de alguna manera, con boro cuando hay por lo menos 50 gramos por hectárea. Lo ideal sería 100 gramos por hectárea. Y si aplicamos mucho, podemos causar fitotoxicidad. Entonces, hay que ser bastante fino y por eso el boro va siempre foliar. Porque si nosotros generamos una línea con alto contenido de boro, cuando llega la raíz ahí, muchas veces tenemos fitotoxicidad, ¿no? Eso por lo menos en soja, donde lo tenemos un poco más trabajado, ¿no? Como les decía, muchos otros nutrientes pueden ser deficitarios, no vamos a profundizar en ellos, simplemente decirles que la observación visual muchas veces nos puede confundir. Hagamos análisis de suelo, hagamos análisis de tejido, para no equivocarnos, porque la clorosis y la reducción de crecimiento medio que es un síntoma universal, ¿no? Lo podemos llegar a tener en todos, ¿no? Y bueno, en cuanto a las variantes de aplicación, me voy a detener un poquito en eso. Tratamientos de semilla son muy eficientes, La ventaja que tienen, efectos desde el día 1, la eficiencia agronómica es máxima, la cantidad de respuesta por unidad de dosis aplicada es máxima en los tratamientos de semilla. Y tenemos un comportamiento muy estable, Esto es tanto para bioestimulantes como para micronutrientes. Es como que la aplicación foliar tiene que pasar por el ambiente, ¿no? Y las aplicaciones muchas veces a campo son hechas en condiciones de alta temperatura, baja humedad relativa, mezclas, problemas de compatibilidad. Medio que los tratamientos de semilla no pasamos por eso, ¿no? Entonces la aplicación es mucho más segura. Nosotros vemos que a lo mejor la respuesta máxima puede ser un poco menor, pero que siempre tenemos un mayor porcentaje de casos positivos con los tratamientos de semilla. En los bioestimulantes tenemos una alta tolerancia, generalmente no tenemos problemas de fitotoxicidad. Con los micros tenemos que tener un poco más de cuidado. Y en las desventajas tenemos limitaciones en dosis, muchas veces no podemos aplicar todo lo que queremos. Y en algunos casos hay barreras tecnológicas. Por ejemplo, tratamiento de semilla sobre maíz es un poco indeseado, quizá no recomendado, a pesar de que muchas veces hay resultados positivos, ¿no? ¿Perdón? Porque
en general, por lo menos nos pasa a nosotros, quizá en Uruguay no, pero no le dice a un productor, hace un tratamiento de zinc sobre semilla de maíz. Dice, la semilla de maíz es algo inmaculado, yo no lo quiero tocar. Exactamente. ¿Eh? Es cultural, sí, ¿no es cierto? Y, es decir, a ningún criadero semillero que le decís voy a tratarte la semilla con zinc, ninguno le va a gustar mucho, digamos, ¿no? Hay como una barrera tecnológica ahí, ¿no es cierto? ¿No? Que por ejemplo en trigo no la vemos, el trigo se cura y no hay problema. ¿No es cierto? El productor lo adopta. Nosotros vemos, allá en Argentina se usa muchísimo. Pero en maíz es como que se busca la vuelta de hacerlo de otra manera. ¿No es cierto? No, generalmente los tratamientos sobre semillas se usan con óxidos o algunos quelatos, ¿no? Sí. De zinc, sí. Sí, en maíz, medio que con los bioestimulantes, la barrera de adopción está también, es como que a nadie le gusta mucho tocar, digamos, ¿no? No es que haya una fito necesariamente, sino que, bueno, esa manipulación, se corren los insecticidas, se corren los fungicidas, bueno, hay todo un tema ahí, ¿no es cierto? Bueno, y en cuanto a los tratamientos foliares, en cuanto a las ventajas, la reacción del cultivo es muy rápida. En 48 horas podemos tener la mayor parte del nutriente absorbido. También se admite mayor dosis que sobre semilla. Tiene una alta eficiencia agronómica y reducidas pérdidas si los comparamos con los tratamientos al suelo. La dosificación creemos que es exacta, con lo cual hay escaso riesgo de pasarnos, de tener excesos. Y tiene una complementariedad y en algunos casos interacciones positivas con otras prácticas agronómicas. De hecho, nosotros lo hemos medido, mejor aprovechamiento de herbicidas o de fungicidas cuando junto va un bioestimulante. Bioestimulante de buena calidad tiene coadyuvantes, productos buffer que mejoran la absorción y la translocación, ¿no es cierto? Muchas veces, ante deficiencias graves, no cubren los requerimientos totales. Hay una fuerte interacción con condiciones ambientales. Esto es una causa frecuente, sobre todo en los cultivos de verano, de la diferencia de respuesta entre los experimentos y el uso a campo. Créanme que es así. Usted dice, tenemos un ensayo, me dio una respuesta del 7%, va un productor y le dio el 3%. Hay mucho en la aplicación, ¿no es cierto? Nosotros, todos individualmente, ninguno somos pecadores, ¿no? Todos lo aplicamos bien, pero es cierto, en el verano se hace lo que se puede, la logística manda, a veces hay que aplicar un insecticida, tenemos una plaga y hay que salir a cortar, y no puedo trabajar desde las 7 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ¿no es cierto? El día tiene 24 horas para todo y muchas veces 12 horas de aplicación. Pero las malas aplicaciones son muchísimas veces la causa de la baja eficiencia de respuesta. Nosotros hemos hecho ensayos aplicando a distintas horas, a veces una respuesta del día a la noche, a veces con 4 horas de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Aplicar, si aplico, hacerlo bien, digamos, ¿no? La soja, ¿no? Claro, bueno, a eso me refiero, sí, tal cual. Y también a las aplicaciones muchas veces en soja, siempre hay menos frecuentes, bioestimulantes, pero que bueno, hay determinados momentos del día que la planta no lo absorbe, digamos, o que la evaporación es tan grande que la dosis efectiva absorbida es muy baja. Nosotros lo hemos medido eso. Bueno. Sí. Exactamente. Sí, las semillas, sí, a mí los tratamientos de semilla me encantan porque los veo estables. O sea,
a lo mejor te aparece un experimento de un tratamiento foliares de una respuesta del 12%. Eso es difícil, lo veo un tratamiento de semilla, pero quédate tranquilo que vas a tener una altísima frecuencia de casos del 5 al 7, por ejemplo. ¿No te toques? Claro, sí, bueno. Sí. Sí, coincido plenamente. Esos niveles de 0,2, que a veces se ven en ambientes, digamos, con arroceros, por ejemplo, con anoxia, ¿no? Exigen tratamiento de semillas, sí, seguramente, ¿no? Porque yo por ahí, a B6, ya perdí crecimiento, ¿no? Exactamente, ¿no? Claro, exactamente, va todo al suelo, exactamente. Refuerzo el tema de la calidad de aplicación. Hay muchos elementos, los micronutrientes, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con elementos móviles dentro de la planta, ¿no? Nitrógeno, azufre, la removilización. Muchos de los microelementos son inmóviles, ¿no? Entonces, solamente la parte que yo logro mojar va a recibir el producto. El boro, por ejemplo, es móvil en el suelo, pero inmóvil en la planta. Si lo aplico y queda en la parte alta del canopeo, con un abanico plano, queda cerrado, ¿no es cierto?, arriba, solamente esos nudos van a ser nutridos, los de abajo no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, voy a estar fertilizando 1/3 de la planta, por ejemplo, ¿no? Entonces, la calidad de aplicación es fundamental en esto, muy importante, ¿no? ¿Cómo realizo el diagnóstico y la recomendación de aplicaciones foliares? Con los micros está más claro, mido en el suelo, mido en la planta, tengo un umbral crítico. Con los bioestimulantes no lo tengo tan claro. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Bueno, dijimos, la evaluación de análisis de suelo o foliares. Antecedentes o percepción, carencias previas, escaso crecimiento, síntomas. Me puedo equivocar. Esta composición de lugar, esa evaluación subjetiva, me puedo equivocar. Suelos alcalinos, sódicos, ácidos, secos, situaciones donde la efectividad del fertilizante al suelo es baja. Fertilización incompleta al inicio, por costos o por bajas expectativas a la siembra. Condiciones para rápida y alta tasa de crecimiento que generen una alta demanda. ¿Qué expectativa de respuesta tenemos con las aplicaciones foliares? En el rango del 5 al 15%. ¿Cuánto dura el efecto de la planta? Nosotros hemos medido, con trabajos bastante complejos de laboratorio, por ejemplo, un bioestimulante, ¿cuánto dura en una planta? Alrededor de 15 días, ¿no? Entonces, también hay que aplicarlo en etapas importantes de la planta. Pero yo lo hago en una soja en B2 y me va a durar hasta B5. En B5 la planta no definió nada, ¿no es cierto? Yo tengo que hacerlo en una etapa donde el cultivo esté definiendo algo. Me va a durar 15 días aproximadamente ese bioestimulante dentro de la planta. Y en esto ya voy terminando, ya, en este caso te dejo lugar, pero porque nosotros con los micros está más o menos claro, ¿no? Con los bioestimulantes lo que nos vuelve loco a nosotros es el diagnóstico. ¿Cómo? Digamos, si uno agarra el promedio de todos los ensayos, más o menos la respuesta te da para aplicar. Pero tenés un porcentaje alto de sitios sin respuesta. Entonces, ¿cómo yo discrimino eso? Para decir, tengo una frecuencia alta de casos positivos, que es lo que yo tengo que lograr con el diagnóstico. Mi desafío siempre es el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, yo acá hice una integración de 20 años de experimentación, 700 casos, ¿no? En la región zona núcleo, y es una ambientación en función de años climáticos y de potencial de rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, ya acá arriba tengo clasificado los años de muy secos, y pongamos que el valor del testigo es 100, ¿no es cierto? Año muy seco, valor del tratado casi 100%, no hay respuesta. Tengo una deficiencia tan grande, un problema
productivo tan grande que no lo arreglo con un foliar. Año seco, ahí la respuesta aumenta a un 6%, mucho más importante, porque es un cultivo que todavía está compensado, todavía está creciendo, todavía está con capacidad de respuesta. Año medio, un 8%. Año húmedo, se reduce la respuesta, porque la planta puede crecer y puede tomar lo que necesita desde el suelo. Si lo miro desde un punto de vista del rango de la brecha de rendimiento, cultivo de soja de hasta 2.000 kilos tienen respuestas muy bajas y muy erráticas. Es una condición productiva tan severa que yo no la puedo arreglar con un foliar. ¿No es cierto? Cuando me voy a una situación ya, digamos, de una productiva un poco mejor, de 2.000 a 3.000 kilos, respuestas bajas y erráticas. Cuando voy a un rango de 3.000 a 4.000 kilos, ahí empiezo a tener respuestas altas y mucho más estables. ¿Qué me está diciendo esto? Que el foco, sobre todo, tengo que ponerlo en condiciones medias. Aplicaciones preventivas y ambientes medios. Ambientes extremos no lo voy a solucionar, ¿no es cierto?, con la aplicación de un bioestimulante. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay condiciones productivas donde no tienen remedio y, digamos, estas prácticas no pueden, digamos, la planta ni siquiera está en condiciones de absorberlo o metabolizarlo. Ventanas de aplicación. ¿Dónde está la etapa de absorción de nutrientes y de metabolización de compuestos orgánicos clave de la soja? Entre B4 y R5. De ahí en más hay una retraslocación de lo ya absorbido, la planta generalmente no absorbe más nada. Entonces, entre 35 y 70 días después de emergencia, el cultivo de soja es la ventana de aplicación de los foliares. Empíricamente, nosotros hemos determinado que en la primera parte de esa ventana, de B4 a R1, tenemos 1,5 veces la respuesta que tenemos en la segunda parte de la ventana. Siempre plantas jóvenes, con mayor capacidad, mayor permeabilidad de la membrana plasmática, más componente de rendimiento por definir, tiene más efecto que plantas viejas, ¿no? Entonces, hagan aplicaciones tempranas y van a tener mejores resultados, ¿no es cierto? Y bueno, les muestro acá una serie de ensayos de brechas de rendimiento. Básicamente lo que nosotros hacemos acá es generar una parcela donde tratamos de generar la mayor productividad y después le vamos sacando tecnologías de a una y vemos cuánto cae el rendimiento, ¿no? Y, digamos, esto lo paso rápido, pero lo que les quiero decir es que las tecnologías de nutrición en soja explican, por lo menos en Argentina, un 50% de la brecha. La mitad de la brecha entre el rendimiento real y el rendimiento que podríamos estar alcanzando está, digamos, en el orden de tecnologías debidas a la nutrición, ¿no? Y para finalizar, y ya a modo de conclusión, le muestro esta red de experimentación que hicimos con las agencias de extensión que dependen del INTA Pergamino. Un experimento de potencial de rendimiento también, donde hicimos un testigo sin fertilización, un año bueno, quien pudiera, ¿no es cierto? Fíjense el promedio, 4.000 kilos sin fertilización, quien pudiera, ¿no es cierto? Pero un año muy bueno, la campaña 24-25. Una fertilización de mínima, que es lo que llamamos tecnología de uso actual, que es el uso de 10 unidades de fósforo, 50 kilos de triple para corregir un solo de los nutrientes. Nos dio una diferencia de rendimiento, acá lo vemos, de 300 kilos. Una fertilización algo un poquito mejor, que llamamos optimizado, que es pasar de 10 a 18 kilos de fósforo. O sea, aumentamos la dosis de triple de 50 a 90 y pasamos de 340 kilos a 470. Y por último, un tratamiento que llamamos potencial, donde hicimos una fertilización balanceada, con no solo fósforo, sino azufre y también zinc y boro. Y pasamos a un aumento de rendimiento de 880 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué alguien me puede decir? 4.000 kilos sin fertilización, pero ese ambiente estaba en condiciones de 4.800 si estaba bien fertilizado. Era un año bueno. Y con el fósforo cubro solamente 50% de esa brecha. Necesito una nutrición balanceada. Y miro acá qué probabilidad tengo de pagar cada una de esas dosis. Yo acá tengo una gráfica de probabilidad acumulada, ¿no?
La línea punteada es el costo. La dosis de 10 unidades de fósforo me cuesta 250 kilos de soja, y si ustedes miran acá, la probabilidad acumulada de superar ese costo es todo lo que queda por acá arriba. Tengo un 60% de posibilidad de pagarla, en suelos con menos de 10 partes por millón. La línea amarilla es el costo de los 18 unidades de fósforo. Y si miro la probabilidad acumulada de esos 18 kilos de fósforo, un 48% de los sitios tuvieron un aumento de rendimiento que pagó esa dosis. Y la fertilización balanceada, la fertilización completa, me salió 400 kilos. Pero acá es la probabilidad acumulada es esta línea roja. En el 75% de los casos se logró pagar esa dosis, a pesar de que era mucho más costosa. ¿Por qué? Porque logré una nutrición balanceada. Logré un estado metabólico ideal de la planta, ¿no? Entonces, la planta lo que necesita, digamos, no diferencia un nutriente de otro, nosotros los diferenciamos para estudiarlo mejor, sino que ve un estado de deficiencia o un estado de salud nutricional. Cuando están todos en conjunto es mucho mejor, logrando una nutrición balanceada. Entonces eso es lo que nosotros buscamos con la fertilización. Bueno, con esto termino. Le agradezco mucho la atención, muchísimas las preguntas, y bueno, si hay alguna pregunta más, bueno, la fijamos para el final. Al final. Así que Bueno, gracias, Gustavo, gracias. un fuerte aplauso. Para el cierre vamos a tener el espacio de preguntas. Y ahora vamos a invitar a Gustavo Moreno Sastre, gerente de servicio técnico de Fine Américas, que va a presentar la experiencia y el uso de reguladores de crecimiento en agricultura. Gustavo, te voy a pedir si podés dar la charla desde allá, si no te complica. Buenas tardes, buenas noches. ¿Arriba del escenario no? Son muchos kilos para el escenario, así que preferiría... ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Gracias de nuevo, repito los agradecimientos tanto al equipo de Nutriavanza, de los distribuidores y a varias gente que estuvimos charlando antes y durante la semana. Yo trabajo para Fine. Fine es una empresa inglesa, parte del grupo francés que es de Sangos. Somos la empresa que se dedica a lo que es reguladores vegetales dentro del grupo, o sea, reguladores vegetales u hormonas vegetales. Nuestro foco es solamente trabajar con ese grupo de compuestos y somos la única empresa que dentro del grupo lo hace. Y en realidad hay muy pocas empresas en el mundo que se han especializado en todos estos tipos de compuestos. La idea es dar un pantallazo general de qué son, cuáles son las oportunidades de uso y mostrar algunas experiencias como para tener una idea de qué expectativa de respuesta o como herramienta de manejo pueden ser útiles, digamos, para el planteo del manejo de cultivos. Básicamente este gráfico lo que trata de mostrar es lo que es un ciclo desde la siembra hasta el rendimiento final, que es lo que pasa normalmente cuando manejamos un cultivo a secano. Y durante ese periodo se van sucediendo distintos procesos, la planta va creciendo, va cambiando el objetivo, primero generar raíces, luego una parte aérea para permitir la captura de radiación y posteriormente entrar a estados reproductivos, y una etapa final de maduración, o sea, en esencia, donde todo lo trabajado o acumulado es principalmente traslocado al órgano cosechable. ¿Qué pasa en un ambiente? Básicamente hay distintos factores, tanto externos, que nos van a afectar en mayor o menor medida, del lado positivo o negativo, todo lo que es balance de nutrición, efecto de plagas, oferta ambiental, dicho de una forma general, y a su vez hay determinados factores internos que van a promover o inhibir ciertos procesos en respuesta a estos factores,
con la idea central de que la planta pueda lo más normalmente posible transitar todo este ciclo de vida hasta la cosecha final. Y es un poco donde entran dentro de este grupo de promotores e inhibidores lo que son las hormonas vegetales y algunos compuestos asociados al concepto de hormonas o reguladores de crecimiento. Voy a empezar muy simple, que es BioAvanza Plus. Se mencionó, digamos, que es un producto que está siendo lanzado en Uruguay. Es una combinación de 3 grupos hormonales, citocininas, auxinas y giberelinas. Acá pueden ver la concentración y la forma química dentro de cada grupo de los compuestos, y que básicamente es un producto que tiene un balance que va a permitir, como les dije, a la planta, según el momento de aplicación, ir cumpliendo esos objetivos que van a permitir desde una siembra y posterior stand de planta ya implantado, ¿no es cierto?, dentro del lote, tasas de crecimiento adecuadas, entrado en estado reproductivo y traslocación hacia órganos cosechables. Las aplicaciones de estos reguladores van tratando de guiar o ayudar a la planta a que todos esos procesos, que en el caso de las plantas son principalmente bioquímicos, funcionen lo más aceitados posible frente a la oferta ambiental, para que, obviamente, el resultado final de cosecha sea el mejor posible para la oferta de ambiente. Acá hay descrito de forma muy rápida cuáles son los efectos o las acciones principales de cada uno de los grupos. Creo que por ahí después pueden revisarlo más en detalle. La charla creo que va a estar filmada, Federico, y va a estar disponible. Pero me parece que por ahí mostrarlo de esta forma es mucho más práctico y más fácil de entender. En este trabajo lo que se hace es usar cada uno de los grupos en las concentraciones del producto y ver cuál es el efecto en la planta, para tener una idea de cuál es el concepto final del producto y por qué están 3 grupos hormonales que tienen acciones individuales distintas formulados dentro de un mismo producto. Esta foto muestra la aplicación de ácido giberélico. Se usa mucho, esto es un tomate, es un híbrido que es muy usado en lo que es experimentación agrícola porque el ciclo entre siembra y cosecha son de 45 días, entonces permite, bajo condiciones de invernadero, hacer muchos trabajos, ¿no es cierto?, en muy poco tiempo. ¿Qué características veo? Yo les adelanto algunas, si alguno tiene alguno para sumar, por supuesto que bienvenido. Hay un crecimiento bastante exuberante de la planta, es una planta bastante frondosa y algo que se van a dar cuenta por ahí con la segunda aplicación donde solamente se aplican auxinas, no ha sido determinado todavía o no ha sido inducido la diferenciación floral. Entonces, yo ya viendo que hay otros grupos hormonales que tienen que ver con lo que es procesos de diferenciación e inducción floral, empiezo a pensar que si bien esta me da buenos crecimientos, me voy a quedar corto porque mi objetivo final es cosechar órganos que tienen que ver con estructuras reproductivas como la flor. Entonces, por ahí la giberelina sola deja de ser tan importante o la única herramienta en la que yo debería estar pensando. Acá hay dos fotos contrastantes, una planta que tiene alta dominancia apical, ese crecimiento vertical, con poca expresión de lo que es crecimiento lateral o ramificaciones. La planta no es mala, yo le veo posiblemente una baja eficiencia en la captación de radiación. El cultivo, para poder generar compuestos que luego van a ser traslocados a órgano cosechable, lo primero que deben hacer es fotosíntesis, ¿no es cierto?, y generar esos compuestos. Y eso tiene que ver con el índice de área foliar y la capacidad de captación de la planta.
La última es planta tratada solamente con citocinina, donde hay una ruptura de esa dominancia apical, con buena expansión foliar, mejor que en este caso, pero relativamente achaparrada, digamos. Estoy generando un ambiente por ahí, si hay humedad y hay presiones de algunos patógenos, tampoco tan adecuada. Entonces, ¿cuál es la idea del producto y por qué hay 3 activos distintos? La idea es sumar un poquito de lo mejor de cada mundo. Y en esta foto se muestra cuál es el testigo sin tratamiento alguno del mismo material genético versus una expresión bastante importante de algunas acciones interesantes dentro de la planta, donde en la mezcla es ácido giberélico, auxina y citocinina. Una planta que no tiene un desarrollo exuberante, pero tiene buenas ramificaciones laterales, estructuras reproductivas distribuidas por toda la estructura de la planta y obviamente buena distribución de área foliar para la captación de radiación. ¿Alguna consulta? Sí, señor. Exacto. El largo de entrenudos del tallo principalmente se debe principalmente a la acción del ácido giberélico, que produce la elongación celular con un umbral de respuesta de otra hormona, pero una vez que está ese umbral, esa elongación que se da es principalmente debida al ácido giberélico, del ácido giberélico, sí, exacto. Entonces, como han visto, el producto tiene varias acciones y también cuáles son las acciones principales o las consecuencias de esa actividad, digamos, maximizada luego de la aplicación, va a depender un poco también de cuáles son el momento de uso. Y en eso es un concepto muy importante dentro de las hormonas, porque existen ciclos naturales donde las relaciones hormonales son las más adecuadas para generar los procesos más importantes según la etapa del vegetal que esté sucediendo. ¿Cuál es la primera oportunidad que tengo yo de uso? El tratamiento de semillas. Yo coincido con Gustavo, es una oportunidad normalmente muy práctica, relativamente la respuesta esperable por unidad de activo que aplico es buena y se producen algunas cosas que van a tener que ver con el desempeño a futuro del cultivo. Algunos objetivos generales de los tratamientos de semilla en el caso de las hormonas tienen que ver con acelerar el proceso germinativo, entre comillas, independizarme un poco dentro de ciertos límites, obviamente, de que el ambiente sea solamente el que induce el proceso de germinación. ¿Y para qué necesito eso? Para lograr una stand o población de plantas lo más uniforme y parecida al número de semillas que puse durante la siembra. Un segundo objetivo importante es generar un desarrollo rápido del sistema radicular. Y en consecuencia, eso va a producir un crecimiento inicial y terminar el proceso de implantación de forma adecuada en los días posteriores a la emergencia. ¿Por qué el efecto a nivel de proceso germinativo, digamos? Acá hay un embrión que se va a tener que transformar en plantas. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar? Primero agua, un proceso de imbibición que es previo al inicio de la germinación. Posterior a eso, el embrión va a sintetizar o puede ser adicionado en parte ácido giberélico que se va a mover a la capa de aleurona en el caso de esta especie, donde va a haber
una síntesis activa de determinadas enzimas que tienen que ver con la degradación de las sustancias de reserva. O sea, básicamente el ácido giberélico optimiza la degradación de sustancias de reserva. ¿Se acuerdan más o menos para qué? Para generar las fuentes energéticas para todos los procesos de diferenciación y crecimiento del embrión transformándose en planta. Diferenciación de zona radicular, parte aérea y tasa de crecimiento posterior a esa etapa. ¿Alguna pregunta? Yo preguntaría, bueno, ¿por qué no hacemos ácido giberélico y hacemos las 3 hormonas? Una pregunta simple. Y es básicamente, digamos, porque hay estudios que muestran que pasado cierto umbral, el ácido giberélico solo ve potenciada su actividad sobre la síntesis de enzimas degradativas de reserva con el agregado de básicamente quinetina o una citocinina. O sea, hay un efecto sinérgico donde los dos grupos hormonales maximizan la expresión de un proceso. Esas relaciones se dan no solo en el proceso de germinación como concepto general, en las hormonas, salvo raras excepciones, nunca es comandada por una, muchos de los procesos no son comandados solo por una hormona, sino por el balance relativo de uno o más grupos dentro del momento que esté pasando el vegetal. Es un concepto bastante importante de balance hormonal adecuado para el proceso que se quiere maximizar. Acá algunos ejemplos en condiciones controladas de emergencia para soja, medidos en 7 días después de la siembra, como el crecimiento adelantado de la zona radicular, ¿no es cierto? Y la emisión de raíces secundarias por efecto de la auxina va generando cambios estructurales. Lo mismo para maíz, mayor desarrollo radicular, lo cual impactó obviamente, si hay un desarrollo radicular más temprano, se logra, ¿no es cierto?, mejorar la capacidad de esa planta de captación de agua y nutrientes en los días tempranos del ciclo. Otros datos de distintos ensayos en Argentina para 5 localidades, incluido el centro y el sudeste de Buenos Aires, con diferencias de rendimiento del 6-7% para lo que es tratamiento de semillas en trigo. Sí. Esto es Maxport. Maxport es en Argentina, no está registrada la misma formulación. La formulación que está registrada en Uruguay es 10 veces más concentrada que Maxport. La relación de hormonas es exactamente la misma. Se decidió para mejorar la capacidad de uso en tratamiento de semilla, se decidió el registro de una formulación 10 veces más concentrada, porque los volúmenes, digamos, se hacen más amigables principalmente con la aplicación a semilla. 10 veces más concentrado. Exacto. Sí, van a haber algunos trabajos, sobre todo en Argentina, que arrancamos el proceso antes y se hizo inicialmente el registro de Maxport. Es lo mismo que Bioavanza Plus, nada más que Bioavanza Plus tiene 10 veces más concentración. ¿Algún dato de acá en trigo, en Uruguay? Y con un efecto bastante notable en lo que es el cambio de número de plantas emergidas, ¿no? Un efecto sobre la población con un impacto final sobre el rendimiento. Para soja, distintas combinaciones de productos de la empresa, Acrecio Plus, son principalmente las combinaciones de tratamiento que tienen el agregado del producto. Segunda oportunidad de uso, ya entrando en estados vegetativos.
algunos objetivos generales de este tipo de tratamiento: el incremento y mantener activa el área fotosintética el mayor tiempo posible, estimular desarrollo de raíces, mejorando la absorción de nutrientes, o sea, eso que logré, digamos, en una etapa inicial, maximizarlo, sobre todo hasta B4, B5, B6, dependiendo de la especie, donde todavía el flujo de carbohidratos a la zona radicular es importante y ese proceso de exploración y de tasa de renovación de raíces puede ser influenciado de forma importante. Otro objetivo general, mejorar lo que es tasas de macollaje y ramificación en el caso de soja, o sea, quebrar esa dominancia apical y generar una estructura mejor en la planta. Y llegado el caso, que naturalmente ocurre, recuperar o restablecer lo más rápido posible el balance hormonal. O sea, volver a los valores y relaciones adecuadas de estos grupos hormonales previos o a niveles similares previos a la generación de ese evento de estrés. ¿Cuál es el efecto de la ramificación? Y hay principalmente una función relativa de concentraciones de dos hormonas. Cuando el ácido indol acético, las auxinas y las citocininas tienen sus flujos naturales, lo que se hace es que prevalezca el crecimiento vertical, la dominancia apical de la planta. Eso hace que la planta normalmente crezca hacia arriba. Cuando hay algún evento o condición climática que maximiza la producción principalmente de auxina, hace que la planta tienda a crecer verticalmente y en algunas especies se pierda la capacidad de brotación lateral, lo cual nos permitiría maximizar el potencial de rendimiento de eso, por ejemplo en soja. ¿Cuáles son unas ideas del producto? Es mantener una leve dominancia o quiebre de esa dominancia auxínica para que concentraciones adecuadas de citocinina estén disponibles en los puntos de ramificación o botones axilares. Ese es el efecto que se puede ver en la planta, cómo se maximiza el proceso dándole capacidad a la planta de brotación lateral desde estados tempranos, tratando de generar una estructura distinta dentro de la planta. Obviamente que hay variedades que tienen más facilidad, hay variedades que tienen menor facilidad. Hay variedades que pueden ser directamente un arbolito, pero hay variedades que normalmente tienen un eje central con una carga razonable, pueden llevarse a 2, 2.2 con cierta estrategia de tratamiento. Estado más avanzado de sojas tratadas, ¿no es cierto?, donde ya la expresión de las ramificaciones fueron desarrollados y fueron aumentándose básicamente el número de ramas o de ramas laterales fértiles o de ramificaciones fértiles. Otra cuestión de que lo que puede pasar y por qué es importante mantener el crecimiento radicular en esta etapa es porque bajo determinadas condiciones la planta también puede tener limitada su exploración. Un año que arranca llovedor, normalmente la planta no va a crecer en su parte radicular todo lo que debería, porque eso tiene un costo energético. Si ella está sensando de que el ambiente es lo suficientemente rico durante los periodos iniciales, ¿para qué voy a gastar energía en algo que no necesito? Lamentablemente la planta de soja no puede leer un pronóstico a largo plazo, por lo cual va tomando decisiones, digamos, de cómo su metabolismo funciona en base a lo que va sensando. En muchos ambientes es interesante tratar de forzar o maximizar el crecimiento radicular por dos cuestiones principales. Va a explorar mejor el recurso suelo, eso va a tender a aumentar las tasas o la capacidad de absorción tanto de agua como de nutrientes. Esto es bastante normal. Yo soy del norte de Argentina, esta situación se da bastante normal por temperatura
solemos sembrar todos los cultivos, principalmente las leguminosas, muy tarde en el ciclo, porque para evitar un poco los picos de temperatura que llegan a 50 grados. Entonces, siembro con buena disponibilidad de agua inicial y con el régimen hídrico desapareciendo sobre mitad del ciclo en adelante. Y la planta, naturalmente, cuando arranca con buena humedad, no se esfuerza demasiado en explorar el recurso suelo porque no hay necesidad, digamos, está censando de que hay bien. Nosotros tenemos muy buenos resultados cambiando un poco esa estrategia y ayudándola a que la planta explore un poco más de lo que el ambiente le diría, ¿no es cierto?, para que aproveche mejor los recursos suelos y en el caso de alguna situación de estrés tenga mayor capacidad de exploración. Algunos resultados con fotos, mayor tasas de macollaje, esto es en trigo en Argentina, maíz, aplicaciones en B4 con aumento de componentes de rendimiento y rendimiento, algunas fotos de los cambios en los patrones de crecimiento y en la formación después del rendimiento más tarde. Otra zona del oeste arenoso de la pampa húmeda, con aumentos en lo que es la definición de número de granos por metro y con impacto positivo en rendimiento. Algunos datos locales, perdón, de aplicaciones sobre finales de estados vegetativos en soja. Otros datos para colza, con impacto positivo y de algunos de los componentes de rendimiento y sobre el rendimiento final de grano. Lo mismo para maíz, con aplicaciones entre B4 y B8, doble aplicación B4-B8, con aumentos de rendimiento bastante importantes para este ensayo. Por último, la última oportunidad de uso, ya implanté el cultivo, lo ayudé a crecer, le di alguna indicación tratando de que crezca como a mí me gustaría, digamos, que aproveche mejor la captación de radiación, tengo una estructura donde pueda tener muchos puntos de floración, ¿no es cierto?, para aumentar un poco el potencial, le hice crecer la raíz para que tenga mejor capacidad de exploración. La otra oportunidad de uso u otros procesos es directamente ya en lo que es la entrada de estados reproductivos y cuáles son las funciones de las hormonas ahí. Los objetivos generales básicamente mantener las tasas fotosintéticas, que ahí empieza la demanda básicamente por los órganos cosechables de carbohidratos, mejora de cuaje y retención de estructuras reproductivas y el aumento de número y peso de los frutos. Este trabajo, muy rápido, después lo pueden mirar en detalle, pero muestra cómo niveles más altos de citocinina bajan lo que es aborto floral en 3 posiciones de la planta. Esto es zona media, basal y superior, y cómo esos niveles aumentan la productividad. Entonces eso es una función importante de las citocininas, ¿no es cierto?, es ayudar a la retención bajando el aborto excesivo de estructuras reproductivas en soja. Otra situación, efecto negativo del estrés hídrico, la reducción del rinde. Como creo que Gustavo mencionó un poco los procesos, déjenme revisarlos de nuevo. Hay cierre estomático, por lo cual la fotosíntesis se limita. Se reduce básicamente la transpiración como estrategia de preservar agua, por lo cual se reduce también el dióxido de carbono y la fotosíntesis neta total. Aparte, lo que están viendo acá abajo tiene que ver con esos procesos de estrés y la formación de especies reactivas de oxígeno, que básicamente aumentan los procesos oxidativos, degradación de membrana
y demás, generando daño directo sobre tejidos y acelerando la senescencia del cultivo. Este trabajo muestra cómo plantas tratadas en B4 y R1 fueron sometidas durante todo ese periodo a una restricción de la demanda evapotranspiratoria. Se le dio solamente el 30% de lo que necesitaban de agua desde B4 a R3, y en R3 se les volvió a dar todo el agua que necesitaba el cultivo. Acá muestra cómo, posterior a la rehidratación, las tasas de fotosíntesis en la línea verde, que es la tratado, se recuperaron mucho más rápidamente, lo que terminó generando un 30% en el aumento del número de vainas por planta y en la masa total de granos logrados en el ensayo. Eso muestra un poco cómo es el efecto de preparar la planta en estructura y en funcionamiento, ¿no es cierto?, a una situación de estrés, y cómo después, cuando se reconstituyen las condiciones más normales, la planta sale mucho más de ese estrés. Y como dijo Gustavo, si todavía está a tiempo, terminar de generar algún quiebre sobre los componentes de rendimiento. Acá la rehidratación fue en R3 básicamente pensando en eso. Después de R4, 5, 4 y medio ya hay pocas probabilidades de compensación. Este es un ejemplo clásico en campo, como sobre final de ciclo, con sequía, digamos, una planta con aplicaciones tempranas en estados reproductivos tiene la capacidad de mantener la retención de vainas sobre los nudos terminales. Algún dato general de acá, de Uruguay, sobre soja. Otro dato más en soja, en 33, y acá un paquete de datos para 8 variedades de distinta duración de ciclo, hecho en el norte de Argentina, y cómo el impacto, independiente un poco de la variedad, la tendencia del impacto sobre el número de nudos fértiles es más o menos constante para la mayoría para casi todas las variedades, con un 8,5 de impacto de forma promedio. Los mismos comportamientos para el número de nudos fértiles, número de vainas por planta, número del peso, los dos componentes principales del rendimiento, y el impacto promedio frente a un testigo el rendimiento, ¿no?, en kilos por hectárea. Y eso es todo. La idea fue resumir un poco un tema que es relativamente complejo, pero bueno, la idea era presentarle un producto, contarles de forma muy general cuáles eran las oportunidades de uso. Hay algunas que consideramos que son mejores y más estables, y bueno, quedar a disposición obviamente para hacer esa calibración posterior a lo que es la necesidad de cada uno de los sistemas que ustedes estén manejando. Muchas gracias. Federico, bueno, una puesta a punto de lo que fueron las dos exposiciones y cómo se pueden justamente bajar a tierra en función del trabajo que se está haciendo aquí en Uruguay con estas tecnologías. Bueno, empezando un poco por el final, por el producto, el regulador de crecimiento. Creo que si bien hay muchas opciones de intervención y con resultados positivos, incluso si bien los resultados más clásicos o que tenemos más seteado en la cabeza, que es un poco en los estados reproductivos, porque es el momento donde se define el rendimiento. Yo un poco por las conversaciones con Gustavo en estos días, son mucho más importantes las aplicaciones tempranas a semilla y en estados iniciales, por el tema de arquitectura de planta, no solo de ramificación o
planta más macollada, sino que por el desarrollo del sistema radicular. Y bueno, no sé en ese caso, Gustavo, qué puedes aportar, pero fue un poco lo que más me quedó de estos días de... Sí, yo vengo muchos años viendo los datos, digamos, y la mayor estabilidad se da cuando arranco temprano. Hay también una explicación, generalmente una mejor relación raíz-parte aérea, lo cual le da una capacidad de adaptación y compensación de varias cuestiones a las plantas que realmente hace más eficientes de que cuando esté la oportunidad mejoren el rendimiento. Yo casi sin dudarlo te diría que en el 85-90% de los casos los mejores resultados sobre el rendimiento van a ser logrados en ese periodo. Siembra, tratamiento de semilla, B4 a B6, digamos, como situaciones ideales. Siendo un poco, en un espectro un poco más amplio, mirando eso, ¿no? Yo decía en un momento de que, digamos, la absorción, la retraslocación de una planta joven es más eficiente, las membranas son más permeables, tenés más componentes de rendimiento por definir. Pero también lo que vemos es que hay a veces en la nutrición temprana un efecto señal. Nosotros lo aprendimos a hacer eso en el trigo, ¿no es cierto? En el trigo, por ejemplo, nosotros veíamos que los requerimientos en etapas tempranas son muy bajos. Nosotros aprendimos que si vos de la siembra al macollaje, por ejemplo, nitrógeno, vamos a llevarlo a un caso común, es muy bajo y que con lo que hay en el suelo llega, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros haciendo tratamientos con nitrógeno a la siembra, nosotros veíamos que la planta se pone verde y la otra no lo alcanza más. Y decir, los kilos que había en el suelo le alcanzan para llegar a la demanda, pero la planta sensa, en la conclusión nuestra, un ambiente de alta producción. La planta puede sensar un ambiente de alta producción o un ambiente de estrés. Y cuando la planta sensa un ambiente de abundancia, tiene la señal de crecer, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros suministramos los insumos fisiológicos o nutrientes tempranos, también le estamos mandando una señal a la planta. Crece que hay recursos, ¿no es cierto? Yo creo que en esa respuesta de señales también puede haber algo de los momentos de aplicación. Bien, ¿alguna pregunta de acá del salón? Tengo una para Gonzalo, es más general, no es tan específica. ¿Cómo se van adoptando este tipo de tecnologías aquí en Uruguay por parte de los agricultores y técnicos? No, la adopción viene creciendo año a año. Creo que ha tenido un proceso de conocimiento, de generación de conocimiento muy importante, y eso ha sido parte del acercamiento que hemos tenido con Nutriavanza, que desde el origen se planteó una nutrición y diferentes opciones alternativas de productos en función de las necesidades y buscando siempre el dato técnico. Y cada vez más venimos hoy sabiendo poder detectar el problema y la solución. Creo que hubo una etapa también inicial donde hubo mucho perdigón, digamos, tirado al cultivo sin estar bien fino dónde realmente estaba el problema, en los momentos, también en el tipo de producto que se utilizó. Eso quizás retrasó un poco la adopción, pero hoy ya vamos con paso muy, muy seguro en cuanto a la respuesta que tienen las diferentes estrategias. Y como veíamos hoy, la productividad que estamos buscando atrás de eso. Y en momentos como este, donde tenemos un contexto muy, muy, muy fuerte en cuanto a la presión de los costos y sobre todo los fertilizantes, es muy difícil también encontrar un producto que sirva para todo. Entonces muchas veces tenemos la necesidad de un nutriente, pero estamos bajo en otro. Y todas estas estrategias hoy van apuntando a poder ir sorteando las etapas durante el cultivo, de ir haciendo las fertilizaciones esas de los macros necesarias, pero también hoy con datos e información, ir corrigiendo a lo largo del ciclo de cultivo en diferentes momentos con cosas específicas en el cual esa salud que hablaba y ese estatus nutricional necesario de la planta termine generando buenas respuestas de rendimiento. Y creo ese proceso se ha vivido y hoy genera una experiencia y una base de conocimiento muy buena, que la adopción y el crecimiento que hoy ves en las tasas es bien importante. Gustavo Ferrari, ¿cuánto va avanzando la investigación en trabajar con este tipo de propuestas y tecnologías? Bueno,
Evidentemente hay mucha cantidad de datos, ¿no es cierto? En estos 20 años que yo mostré en algún caso, hemos logrado un N necesario como para, digamos, saber un poco la magnitud de la respuesta y la estabilidad. Yo creo que todavía nos falta, sobre todo nos falta en el diagnóstico, ¿no? Poder decirle a los asesores y a los productores, mira, acá sí y acá no. El productor hace 10 lotes, el promedio te da como para usarlo, pero si nosotros logramos hacerlo en los 6 que tenemos más respuesta, vamos a lograr más confiabilidad, ¿no es cierto?, en la tecnología. Yo creo que tenemos que mirar más cosas. Muchos de nosotros, y eso creo que es también no sé, un mea culpa o quizá una descripción, tenemos una formación muy importante mirando el suelo, ¿no? La escuela americana que mira el suelo, una concentración y más eso es un diagnóstico, ¿no es cierto? Y en esta tecnología tenemos que mirar un poco más la fisiología, que es más una escuela más europea y que también la estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Para mejorar los diagnósticos es la deuda pendiente, ¿no? ¿Cómo se mueven ahí, Federico, desde NutriAvanza? No, como bien dijo Gonzalo, desde el inicio a ahora hemos evolucionado mucho. Eso es fruto de la batería de ensayos permanentes que hacemos año a año, en donde buscamos las situaciones con mayor probabilidad de respuesta y la detección de situaciones donde no hay respuesta, para después cuando recomendemos el producto podamos decirle acá sí, acá no. Yo siempre digo, productos buenos hay muchos, mágicos ninguno. ¿Ah? Y en ese sentido es que nuestro desvelo es por detectar esas situaciones que le den al productor una respuesta hasta económica, no solo agronómica. Bien, ¿alguna pregunta acá de la sala? No, una para Gustavo Moreno. Sí. ¿Hacia dónde se va en todo este proceso? ¿Qué objetivos, qué proyección hay para el mediano y largo plazo? Mirá, lo que decía Gustavo, creo que la ciencia también, por lo menos de donde yo por ahí lo veo, es en el entendimiento del funcionamiento de muchas cosas. Y eso tiene que ver con la fisiología y entender cómo determinado disparador va a cambiar determinados o dar plasticidad a las plantas para que generen más establemente mejores rendimientos. En eso la ciencia viene investigando mucho. Novedosamente, los últimos 3 o 4 años ha aparecido mucha información de grupos que son relativamente nuevos y de los que sabemos muy poco, jasmonatos, ácido salicílico, brasinoesteroides y demás, que son las moléculas que van comandando fino los procesos dentro de la planta. A medida que eso avance, digamos, va a haber otros tipos de soluciones más novedosas para lo que es el manejo de la fisiología de la planta o la fisiología del rendimiento. Bien, Federico, ¿algo más para agregar o vamos cerrando por acá esta mesa de intercambio? ¿Alguna consulta? ¿Algún mensaje? Bueno, no, simplemente el desvelo nuestro es el de arrimar tecnologías y que esas tecnologías sean primero viables y después que esté la información generada para el buen uso de todos estos productos. Es un poco el objetivo final de esta jornada y bueno, y de todo el trabajo que hacemos a diario, ¿verdad? Pero muy bien, un fuerte aplauso para los 4 y de esta manera estamos cerrando esta actividad. Muchísimas gracias a todos, será hasta la próxima.